Escrituras en el libro de Amós, como lo es cada día domingo con la ayuda del Señor. Libro de Amós. Ahí estará la palabra de nuestro Señor. Libro de Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Estudiaremos desde el versículo 7 al versículo 9. Amós, capítulo 7, versículo 7 al 9, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amós 7, versículo 7. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. En lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amén y amén. Vamos a orar a nuestro Señor. Dios Padre, agradecemos el poder, Señor, en tu gracia y misericordia, gustar de esta palabra para tu gloria. Agradecemos al Señor porque creemos que Él es bueno y para siempre su misericordia. Agradecemos al Señor porque nos da la fuerza de poder llegar hasta este lugar para alabar y bendecir su santo nombre. Agradecemos a nuestro Dios Todopoderoso porque podemos estar aquí compartiendo su palabra a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, Señor, que vengan en nuestras vidas. Gracias, Señor, por seguir alimentando nuestra alma y nuestro corazón. Denos, Señor, sabiduría, denos, Señor, entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos por medio de las Escrituras. Te rogamos todas estas cosas para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, mis amados hermanos en el Señor. Como ustedes bien lo saben, estamos estudiando el libro de Amós. Y para aquellos, cierto, que vienen por primera vez, debemos decir que Amós es un profeta, es un predicador del Antiguo Testamento, el cual Dios comisionaba para anunciar las cosas que el Señor, cierto, tenía hacia el pueblo de Israel. Por ejemplo, el pueblo de Israel era una ciudad, era un país, si lo podemos decir así. Y ese país estaba comprometido con Dios a seguir la palabra de Él. Pero el Señor levantaba profetas cuando estos países o este país se alejaba de su Dios. Entonces el Señor empieza a comisionar este profeta. Este profeta ahora era un agricultor que estaba en un cierto lugar, cierto, de Jerusalén. Y este agricultor, el Señor lo comisiona para que vaya y les diga la verdad a este pueblo. Les diga que si no se arrepienten y no siguen los caminos de Dios, ellos tendrán que lamentar el juicio. Amós capítulo 7 nos mostrará en estos siguientes capítulos 5 visiones. 5 visiones que el profeta tiene acerca de este pueblo de Israel. Las 2 visiones que vimos anteriormente fueron, ¿cierto?, esta visión del fuego y la otra, ¿cierto?, la otra visión que vimos es de aquella que dice el verso 2: y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Vamos viendo que estas visiones van pronosticando algo malo para el pueblo de Israel. En las primeras 2 visiones, el pueblo
Amós intercede por este pueblo para que el Señor tenga misericordia de él. Pero en esta tercera visión que vemos, ya el Señor no tolera más a Israel. Ya el Señor ya no tolera más la pecaminosidad del pueblo de Israel. Dice así el verso 7: me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Una visión era, el profeta estaba despierto, y el Señor le mostraba, estando despierto, una escena, si lo podemos decir así. En la escena que le mostraba el profeta, mostraba al Señor, mostraba un muro y el plomo que utiliza el albañil. No sé si lo ubican, ese plomo que utiliza el albañil para medir o ver que ese muro quede derecho. Es como un triangulito así, que tiene un cordel. Entonces, ¿cierto? Cuando lo coloca aquí en un muro, por ejemplo, ese queda así recto. Entonces ahí usted al mirar se da cuenta si esta muralla está chueca o está bien. Eso es la visión que ve en este punto el profeta Amós. Pero recuerde que las visiones son escenas que Dios muestra que tienen un significado. El muro tiene un significado. La plomada de albañil tiene un significado. Y eso es lo que la palabra del Señor nos va a mostrar. El Señor da inmediatamente la revelación de la visión. Y es así como dice el verso 8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Verso 8 del capítulo 7. ¿Qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y no lo toleraré más. Si nosotros nos dedicásemos a la construcción y nos mandaran a hacer un muro, a construir un muro, y llegara el capatazo, el jefe, pusiera la plomada y ve que todo este muro parece, ¿cierto?, una cuncuna, o tiene así una guatita este muro, ¿qué nos va a decir el jefe? Nos va a retar porque quedó malo eso. Y muchas veces la única manera de remediarlo es derribando toda la muralla. En este caso, el muro, ¿quién viene a ser? Israel, el pueblo de Dios. Y Dios, al poner su plomada, ve que este pueblo, en vez de seguir el camino derechito, está siguiendo el camino mal. Lo está siguiendo de mala manera. Por lo cual el Señor aquí le dice: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, y ya no lo voy a seguir tolerando. No lo voy a seguir tolerando porque sus obras no están siendo rectas delante de mí. ¿Se fija cómo una escena, una visión puede significar algo tan profundo? Mi pueblo no está siguiendo mi camino recto. Mi pueblo no está siguiendo ese camino del cual yo le había dicho antes por medio de los profetas. Dios, al poner a prueba con la justicia a su pueblo, comprobó la injusticia que él ya no toleraría más. El Señor utiliza la plomada, que es lo que vendría a ser la justicia de Dios. El muro es el pueblo. Cuando el Señor prueba algo con la justicia de Dios es perfecta. Si hay algo que usted y yo debemos entender es que Dios no posee la justicia, Él es la justicia. Una cosa es poseer la justicia, otra cosa es ser la justicia misma. Porque alguien puede poseer la justicia como no puede poseerla. Muchas veces hemos tenido que ir a los carabineros o hemos tenido que ir ante un juez y no necesariamente hace justicia. Pero Dios es diferente porque Él es la justicia misma. Todo lo que hace es justo. Debemos preguntarnos nosotros, ¿qué sucedería si Dios pusiera su plomada sobre nosotros? ¿Cómo hallaría nuestras obras? ¿Cómo hallaría nuestro camino delante de Él? ¿Lo hallaría de una manera tan recta que pudiésemos decir, Dios no tiene nada que decir acerca de mí? Yo creo que no. Si conocemos los mandamientos de Dios, entenderemos que de una u otra manera le hemos fallado a Él. Hemos fallado ante su hermosa presencia. Qué terrible será aquel día cuando Dios ponga su plomada de justicia para traer juicio. Es terrible cuando el Señor coloca esa plomada, porque es juicio seguro.
para aquellos las cuales experimenten este juicio tan terrible. Este pueblo de Israel había sido tan malo con el Señor. El Señor lo había prosperado, el Señor lo había bendecido, trayendo sobre ellos tranquilidad, trayendo sobre ellos prosperidad material. Ellos habitaban en buenas casas, tenían buenas comodidades, pero como lo hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que hacían ellos después cuando se enriquecían? Oprimían al pobre. Hicieron la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Pero lo más terrible de esto no era que tan solamente los ricos estuvieran pecando, sino que también los pobres se iban alejando más y más de su Dios por medio de lo que se conoce como la idolatría. Si hay algo que debemos entender del primer mandamiento, nunca debemos olvidar, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que dice el primer mandamiento. No podemos tener ningún otro Dios. El único Dios a quien nosotros debemos servir es el Dios de la Biblia, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Pero el pueblo de Israel se había apartado de Dios, siguiendo la idolatría como su camino. Por lo tanto, el Señor, poniendo su plomada, hallaba la injusticia que ellos estaban cometiendo. Pero qué terrible será aquel día cuando Dios ponga su plomada sobre cada uno de los seres humanos de esta tierra. Esto me hace recordar el libro de Daniel, capítulo 5, verso 26. Daniel, capítulo 5, verso 26. Uno de los textos más terribles que hay en la Biblia. Daniel 5, 26. Vamos a leer desde el verso 24 para entender el contexto. Daniel capítulo 5, versículo 24. Dice así la Escritura: entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, esto es lo que significa Mene. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Nos centraremos en el verso 27 que dice: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es muy parecido a la plomada. Qué terrible si Dios el día del juicio nos dijera a cada uno de nosotros, o a alguno de nosotros: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cuál es la justicia que pide Dios para ir al cielo? La justicia perfecta. ¿Y quién es perfecto? Ninguno. ¿Quién es merecedor de la salvación? Ninguno de nosotros. Por eso la única manera en la cual usted y yo podemos ser salvos es si ponemos nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Porque las obras de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte fueron perfectas. El Señor Jesucristo nunca pecó en ningún día, ni de pensamiento, ni de acto. Nunca Él pecó. Y Él murió y se echó la culpa que nosotros merecíamos. Y Él, echándose la culpa, ¿sabe lo que hizo? Transfirió toda su pureza a aquellos que pongan su fe y su confianza en Él. Pero aquellos que el día del juicio quieran ir con su propia justicia, ¿cómo les va a ir? ¿Bien o mal? Les va a ir mal. A todos aquellos que quieran decir: Dios, pero yo viví una buena vida, yo no le hice daño a nadie, fui una buena persona. Eso no va a servir para ir al cielo. Porque la justicia que Dios pide es una justicia perfecta. Solamente aquellos que creen en Cristo, solamente aquellos que ponen su fe y su esperanza en lo que Él hizo por nosotros, pueden ser hallados delante de Él completamente justos y perfectos. Pero aquellos que quieren ir con su propia justicia, se le va a decir: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Son palabras que deberían estremecernos,
Pues ¿quién podrá mantenerse en pie cuando el juicio de Dios se manifieste? ¿Quién podrá de alguna manera salir ileso de este juicio de Dios, el cual se acerca? Dice la Escritura, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Hay dos cosas que nos pueden llevar al juicio. Una es que el Señor venga y no estemos preparados. Otra es que la muerte nos sorprenda sin Cristo. Todos aquellos que han muerto sin Cristo, lamentablemente, están en el infierno sufriendo y padeciendo el castigo por haber sido hallados faltos delante de los ojos de Dios. La justicia de Dios derriba la hipocresía de los seres humanos. Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. La justicia de Dios derriba la hipocresía de nosotros como seres humanos. Dice Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. La Escritura es muy clara al mostrarnos a nosotros quiénes somos en realidad. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Una vez más, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Si se nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿cómo es usted como persona? Uy, pero si yo soy una muy buena persona, podríamos decir. Pero ¿quién es el que pesa los corazones? Es Dios. Yo pudiera decir muchas cosas de mí, usted pudiera decir muchas cosas de usted, pero el que pesa los corazones es Dios. ¿Quién sabe lo que pensamos? Es Él. Lo que imaginamos, los deseos que hemos tenido hacia otra persona de odio, de soberbia, de rabia, es algo que Dios lo conoce. El que pesa los corazones, el que pesa los espíritus, se llama Dios. Porque el único que puede escudriñar nuestros corazones es Él. Dios es espíritu. Y al ser espíritu, Él puede entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios, al ser espíritu, puede entrar a ese lugar donde ningún otro ser humano o un ser de esta tierra puede llegar. En el juicio final de Dios, con su justicia, pondrá a prueba a los impíos. Vamos a Apocalipsis 20:12, último libro de la Biblia. Último libro de la Biblia, Apocalipsis 20:12. Dice así la Escritura: llegará el día del juicio final, donde todos tendrán que presentarse delante del trono de Dios y ser juzgados. Dice Apocalipsis 20:12. Esto es en el final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sea sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es otra palabra estremecedora. Si no estamos escritos en el libro de Dios, seremos condenados al juicio final. Y serán las personas juzgadas por sus obras. Por ejemplo, si hice 1.000.000 de obras buenas y 500 obras malas, por ejemplo, 1.000.000 de obras buenas y 500 malas, ¿eso a dónde me condenará?
¿Me llevará al cielo o al infierno? Si hago, por decir, 20 buenas y 3 malas, ¿eso me va a llevar al cielo, no? No, porque Dios pide que lo malo sea 0. Entonces, si somos juzgados por nuestras obras, cada ser humano de esta tierra va a salir perdedor. Eso es lo que quiero que entienda, porque van a ser, si vuelve al verso 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Queremos decir que cada cosa que hemos hecho está escrita en el libro de Dios. Dios tiene un libro en el cual va escribiendo todas las cosas que nosotros vamos haciendo. Estoy hablando de manera metafórica, porque Dios conoce todo. Dios, al conocer todo, es como que Él tuviera escrito todo lo que hemos hecho a tal minuto, a tal segundo. Está todo escrito ahí. Entonces, ¿cómo podríamos escapar del juicio de Dios? No hay cómo escapar del juicio de Dios. Pero la única manera en la cual usted y yo escapemos del juicio de Dios es poniendo nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo. Porque solo ahí nuestras justicias serán perfectas. Porque la justicia nos mirará a través de ¿quién? De Cristo. Es como en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y la última plaga que iba a venir sobre ese país era la plaga de la muerte. Y los únicos primogénitos, es decir, los primeros hijos de cada familia que se iban a salvar, eran aquellos que arriba del dintel de la puerta hubiera sangre. ¿Qué tenían que hacer ellos? Matar un cordero, derramar esa sangre y con una brochita pasarla por encima de la puerta. Y cuando viniera la muerte, al ver la sangre, no pasara por ahí. Eso es tipo de ¿quién? De Cristo. Porque si la sangre de Cristo está en el dintel de nuestro corazón, cuando venga el juicio final, no vendrá a nosotros, porque seremos mirados a través de la sangre de Cristo. Pero aquellos que no tengan la sangre de Cristo, a aquellos que no hayan puesto su confianza y su esperanza en Cristo, cuando Él venga a juzgar las cosas, lamentablemente tendremos que experimentar el juicio tan terrible de los castigos de Dios. Por eso, querido oyente, es tan importante que usted y yo entendamos esta doctrina. Nuestras buenas obras, escúcheme bien, nuestras buenas obras fuera de Cristo son inmundicia delante de sus ojos. Toda buena obra que nosotros hagamos como seres humanos fuera de Cristo es una inmundicia. Profundicemos más acerca de esto en Isaías 64. Isaías 64. Porque cuando Dios coloque su plomada, ¿quién podrá permanecer ante su juicio? Isaías 64. Para que contemplemos de qué se tratan nuestras buenas obras en Cristo. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, verso 6. Dice así la Escritura: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mire, si bien todos nosotros somos como suciedad, cada ser humano que nace en esta tierra nace siendo un pecador. No es que nosotros crezcamos y seamos pecadores. Un niño, desde que es niño, ya nació siendo un pecador. Cuando ese es bebé, al no tener la conciencia de lo bueno y lo malo, no nos damos cuenta de la maldad que hay en el corazón. Pero cuando el niño crece un poco más, ya podemos descubrir en ellos la porfía, podemos descubrir en ellos la soberbia, el no querer obedecer, porque el pecado está arraigado, el pecado nos ha afectado a la raíz. Entonces, es bíblico decir, todos estamos bajo pecado, desde el niño que está naciendo hasta el anciano que está en sus últimos días de vida, es un pecador delante de los ojos de Dios. Y no solo eso, sino todas nuestras justicias, es decir, todas las buenas obras que nosotros hagamos,
son un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Toda obra fuera de Cristo, es decir, por ejemplo, el Padre Hurtado. Muchos hemos escuchado del Padre Hurtado. Una persona que ayudó a mucha gente, una persona que ayudó a tantas personas. Pero él, si esas obras las hizo fuera de Cristo, no sirven de nada. Lamentablemente no sirven de nada, porque cada una de sus obras están manchadas con pecado. Porque podemos decir que hasta el Padre Hurtado era un pecador, si era un ser humano como usted y como yo. No creamos que aquellos que son catalogados como santos eran personas perfectas, porque el único perfecto es Cristo. No hay otro perfecto, sino solo Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe entender que si una persona ayuda a otra, eso no quiere decir que va a merecer la salvación. Y usted dirá, ¿pero por qué? Recuerde esto, hay personas que ayudan a los demás, ¿para qué? ¿Para qué lo ayudan? Ayudan para ser vistos, ayudan para que se les dé un aplauso, ayudan para que se les dé un reconocimiento de lo que hicieron. Pero aquellos que hacen obras buenas a través de Cristo, dicen, yo no soy el que está ayudando, es el que está detrás de mí, es Cristo. No me den ningún aplauso, porque el que se merece todos los aplausos es Cristo, porque Él movió mi corazón soberbio, Él movió mi corazón muchas veces tacaño para transformarlo en un corazón dadivoso, que hace las cosas de corazón y no para buscar un reconocimiento de las gentes. Por eso es importante entender que toda obra fuera de Cristo es igual que un trapo inmundo. El trapo inmundo en la antigüedad era lo que los leprosos, antiguamente había una enfermedad que se llamaba la lepra, todavía existe. Entonces estas personas se colocaban puros pañitos y el hedor, la transpiración, todo eso pudría esos paños. Entonces aquí el profeta Isaías está diciendo nuestra justicia igual que ese trapo que tienen los leprosos, ese trapo que está putrefacto, está ensuciado. Es así nuestras justicias, siempre están manchadas con pecado. Pero si nuestras justicias están a través de la sangre de Cristo, son perfectas, porque la estamos haciendo para la gloria de nuestro Señor. Pero aquellos que reconocen de todo corazón su indignidad y son restaurados por Dios, sí alcanzan la salvación y la vida eterna. Vamos en este mismo libro de Isaías, pero en los primeros capítulos, específicamente en Isaías 6, para que entendamos que solamente la restauración de Dios y el reconocimiento de nuestra indignidad, Isaías 6, nos puede permitir acercarnos ante un Dios santo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice así la Escritura, Isaías 6:1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, este es Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En esta visión el profeta Isaías vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Y al contemplar la gloria de Dios, vio a Dios sentado en un trono. Dice que sus faldas, que lo que hacían, llenaban el templo. Esto no lo podemos entender en nuestra actualidad, pero esto tiene un trasfondo histórico. Los reyes de la antigüedad, entre más largos fueran sus vestidos o sus ropajes, eran reyes más grandes y espléndidos. Se habla acerca de este rey de reyes y señor de señores como un rey que sus ropas llenan el templo, es decir, es un rey sumamente esplendoroso.
es el único rey tan grande y tan precioso que no tiene comparación. Y este rey estaba custodiado por serafines. Los serafines son un poco más allá que los ángeles. Son unos seres tan hermosos que tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con las otras 2 cubren sus pies y con las otras 2 cubren su rostro. Cubren sus pies en señal de creación, porque ellos, al ser creación, no se sienten dignos de estar en la presencia inmediata de Dios. Tapan sus vistas porque no se sienten dignos de mirar la santidad de Dios. Cuando hablamos de santidad, hablamos de la pureza que Dios tiene. Una pureza con tanta claridad. Compárese cuando contemplamos el sol con nuestros ojos. Si nos quedamos viendo 30 segundos o 1 minuto el sol, ¿cómo nos queda la vista? No podemos. Es así la santidad de Dios, algo que no podemos contemplarlo. Entonces, por eso estos seres están así, y lo único que hacen ellos es alabar a Dios por el atributo más elevado que Dios tiene, que es su santidad. Y no solamente le dicen: Señor, tú eres puro, sino que le dicen: Santo, Santo, Santo. Santo significa que Él es trascendente, que Él es más grande que todo lo que hay. Ni siquiera la persona con más dinero en este mundo puede hacerle frente, ni siquiera el diablo con sus huestes pueden hacer algo, porque Él es el único soberano, el único Dios. Su santidad nos muestra que no hay ninguno como Él. Es imposible que exista otro Dios, porque Él es el único. Él es el único. Él no ha sido creado, porque Él ha existido desde la eternidad. Él no ha tenido padre ni madre, porque Él es eterno. Él es soberano porque Él es dueño de todas las cosas, aún de esa hoja que va cayendo, azotada por el viento. Si no es por la voluntad de Dios, esa hoja no cae. Aún la hormiga que pueda ir pasando por algún lugar está bajo la mano y el control de Dios. Cada una de nuestras vidas, aún el Señor dice que los cabellos de nuestra cabeza Él los tiene contados. La santidad de Dios es algo tan grande que Isaías, cuando le vio, ¿qué dijo en el verso 5? Cuando vio la santidad de Dios, dijo: ¡ay de mí! Soy muerto. Recuerde que la palabra A-Y es una palabra antigua. Es esa palabra que decimos muchas veces cuando estamos clavando con un martillo un clavito y los pegamos en el dedo. ¡Ay! ¿Cierto? Cuando nos duele algo. ¡Ay! Este grito del profeta era un grito desgarrador de muerte. Un grito que decía: este es el juicio de Dios que viene sobre mi vida, porque estoy mirando al santo. Cuando miramos al santo, 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 ¿cómo nos encontramos? Como personas inmundas. Mire lo que dice: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios! Aquellos que experimentan la santidad de Dios encontrarán en Él una pureza tan elevada, tan trascendente, tanto que está por encima de todas las cosas, que no nos hallamos dignos de estar delante de Él. ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo que tiene labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Pero detengámonos aquí por un momento y entendamos esto. Dios no disfruta haciéndonos sufrir. Dios no es alguien que está ahí diciendo: miren, nadie puede mirarme, entonces todos se van a morir. No. Mire lo que hace Dios cuando reconocemos nuestra indignidad. Mire lo que hace Dios cuando reconocemos nuestro pecado. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Sabe lo que hace Dios? Nos limpia, nos purifica. Él dijo: yo soy un hombre de labios inmundos. ¿Y qué hace Dios? Manda un serafín para que este serafín
tome un carbón ardiente y cauterice su boca. Obviamente, ¿cierto? Aquí está hablando de manera espiritual. Él dijo, soy un hombre de labio inmundo. Entonces la única manera que no tenga labio inmundo es que ya no hable yo, es que hable Cristo a través de mí. Es que ya no hable yo, sino que Dios hable a través de mis labios. Ahora ha sido quitada tu culpa, ahora ha sido remitido tu pecado, ha sido limpiado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pasó de ser un hombre inmundo, merecedor del juicio de Dios, a ser alguien comisionado para trabajar para Dios. Es eso lo que el Señor hace con nosotros. Ese proceso se llama restauración. Nosotros restauramos lo que está malo, lo que está echado a perder. Nosotros como seres humanos, al ser afectados por el pecado, hemos sido destruidos, hemos sido echados a perder. Pero Dios, cuando nos toma, nos empieza a restaurar. Nos empieza a colocar de tal manera que nosotros volvamos al primer estado, al estado que Él nos dio cuando fuimos creados en su principio. Entonces es maravilloso lo que el Señor hace con las personas, porque nos va arreglando, nos va reparando a cada uno de nosotros. Y esos cambios los podemos ver aquí cuando estamos sirviendo a Dios. Porque en los caminos del Señor nunca Él prometió que no tendríamos problemas ni dificultades. Él prometió que estaría con nosotros. Y cada cosa que nos vaya pasando, cada una de ellas nos va a ir haciendo que crezcamos para su gloria. Pero todo este proceso es el proceso que el Señor hace de restauración. Es hermoso lo que el Señor hace en nosotros. Recordemos que aquellos que somos salvados por Cristo, aquellos que salimos vencedores cuando la plomada se ponga sobre nosotros, aquellos hemos sido declarados justos por Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, porque nuestra justicia solamente está en un lugar, en Cristo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Pero ¿qué sucede cuando el diablo quiera venir a recordarme mis antiguos pecados? ¿Pero qué puedo hacer mientras busca Romanos capítulo 5? ¿Qué puedo hacer cuando Satanás venga y quiera enrostrarme mi pecado para que no pueda levantarme? Debo recordar lo que las Escrituras nos dicen en Romanos capítulo 5, porque es importante. Es importante entender que nuestra justicia está en Cristo. Nuestra justicia está solamente en Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos 5:1 dice así la Escritura. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificación es un término legal que nos declara justos. Un imputado, una persona que ha sido acusada de algún delito, es declarada justa delante de los ojos de Dios. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la fe. Entonces Dios, para que nosotros seamos justos, no nos pide que nos esforcemos para hacer algo. No nos pide dinero. No nos pide ninguna otra cosa que la fe. Necesitamos tener fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Necesitamos tener fe en Él y solamente en Él, para que seamos declarados justos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, aquel que vivió una vida completamente perfecta. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia, de la cual está en el capítulo 5, verso 2, dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracia significa favor inmerecido e inmérito. Es decir, ¿merecemos la gracia de Dios? No, porque la gracia de Dios es algo que no merecemos, ni hacemos méritos para la obtener. La gracia es un regalo de Dios. Si usted y yo estamos aquí, es porque ha sido un regalo de Dios.
Hay personas que no aprecian esto. Apreciemos que esto es un regalo que Dios nos ha dado. Hay muchas personas allá afuera, sin esperanza, sin fe en el mundo, que cuando venga el día del juicio van a ser condenados, que cuando la plomada de Dios venga sobre ellos van a recibir el castigo tan tremendo. Pero el Señor le ha amado de tal manera que usted esté aquí y le ha dado las fuerzas para que usted por su gracia sea salvo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes. La gracia nos hace estar firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Saltémonos al verso 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cómo somos? Débiles. Somos impíos. Impío tradúzcase también como infiel. Somos infieles a Dios. Somos personas débiles. Pero cuando somos así, el Señor murió por nosotros. El Señor no murió por la mejor versión nuestra. Cristo murió por lo peor que éramos. Entiéndase eso. Cristo murió por lo peor que usted y yo somos. Él no miró nada bueno en nosotros. Él nos ha salvado solo por su amor. Tal así que dice el verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lógicamente una persona moriría por otra persona buena. Por ejemplo, un niño, alguien, si ve que un niño está ahí al borde de la muerte, usted por salvar ese niño, usted lo puede hacer a un lado y usted se cae al precipicio y muere. Usted podría dar la vida por esa persona para salvarla. Pero ¿quién daría la vida por un asesino? ¿Quién daría la vida por alguien que le ha hecho daño? ¿Quién daría la vida por alguien que le ha causado muchas cosas malas a usted? Nadie. Solamente Dios. Solamente Dios, porque dice algunos morirían por un justo, dice el verso 7. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, que aún siendo personas que le ofendíamos, que aún siendo personas que no lo tomábamos en cuenta, que aún siendo personas que ni siquiera nos acordábamos de Él, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Ninguna persona en esta tierra se atrevería a morir o a dar la vida por alguien que le ha hecho daño. Pero sí, Cristo. Y no solamente por una persona, sino por muchas personas que le hacían daño. Pues mucho más, verso 9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos del juicio de Dios. Entonces, cuando la plomada de Dios venga y enjuicie a cada persona que no ha puesto su confianza en Cristo, ¿a dónde se va a ir? Al infierno, al castigo de Dios. ¿Cuál es la única manera en la cual usted pueda salir victorioso de esa plomada de Dios? Confiando en Cristo. Entonces podrá decir, confío en Cristo, no voy a recibir ningún juicio. Si bien los cristianos no perecen en el juicio, sus obras en Cristo sí serán pesadas. ¿Entiende esto? Los impíos y pecadores, las personas que no sirven a Dios ni creen en Él, van a ser enjuiciadas por la plomada de Dios. Eso las va a hacer que vayan directamente al infierno, porque ninguno es perfectamente justo. Pero los cristianos somos justos por medio de Cristo, ¿cierto? Hasta ahí. Pero hay una cosa que se llama, y vamos a 2 de Corintios, está cerquita de Romanos, unas páginas después, 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Hay una doctrina que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Dice así la palabra del Señor con respecto a esta doctrina tan importante para nosotros. 1 de Corintios
2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta palabra comparecer es una palabra, ¿cierto?, que muchas veces cuando nos llega una notificación y nos dicen, ¿sabe que usted tiene que comparecer ante tal tribunal? Y ante tal tribunal usted tiene que hacer esto. Aquí los cristianos, dice, porque es necesario que todos nosotros, aquí se está incluyendo aún hasta el apóstol Pablo, vamos a tener que comparecer ante el tribunal. ¿Pero de quién es ese tribunal? De Cristo. Es de Cristo. Cristo va a estar ahí. En primer lugar, el tribunal de Cristo no es un lugar donde nos van a enjuiciar. Es un lugar donde Cristo va a premiar a las personas que hayan trabajado para Él. Va a premiar el Señor a aquellas personas que hayan entregado su vida a su servicio. Por eso es importante que usted y yo como cristianos entendamos que en cierta manera la plomada de Dios igual viene para nosotros, donde también nuestras obras serán pesadas mientras hayamos estado en este cuerpo. ¿Qué hicimos con esta gracia que el Señor nos dio? ¿Qué hemos hecho con esta gracia que el Señor nos dio a cada uno de nosotros? Estamos produciendo, estamos trabajando, estamos hablándole a otros de Cristo, estamos orando, intercediendo por las personas de nuestra villa, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Estamos hablándole de Cristo a otros. Estamos ayudando a aquellas personas que necesitan. Todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, no para ir al infierno, sino para recibir recompensas. Recompensas. Dios hará un resumen de nuestra vida cristiana para traer recompensas o privar de ellas de acuerdo a lo que hayamos hecho en el cuerpo, en nuestro servicio a Dios. Si no usamos nuestro tiempo para su gloria, estamos pecando al ser indiferentes con Dios, pues no estamos usando nuestro tiempo para reconocerle a Él como nuestro Señor. Profundicemos un poco más sobre este tema en 1 Corintios, que está antes de 2, 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Entonces, este tribunal que todo cristiano va a comparecer es para recibir recompensas o ser privado de aquellas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios 3, 10. Dice la Escritura así en 1 Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Detengámonos ahí por un momento. Todos nosotros hemos recibido la gracia de Dios, cuyo fundamento es Cristo. Entiéndase una casa. Una casa, ¿qué es lo que tiene? Un fundamento. La fundación es este piso que usted ve. Abajo de este piso hay así un cemento, que es donde la casa está firmada. Si este cemento es así de chiquitito, ¿qué va a pasar con la casa? Cuando venga un remesón, se va a partir entera y capaz que hasta se cae. Pero el cimiento, que es Cristo, es un cimiento firme, que si usted construye su vida sobre ese fundamento, si usted construye todo lo que es sobre ese fundamento, puede venir un terremoto, puede venir cualquier cosa, pero esa casa no va a caer, porque está fundamentada en Cristo. Si usted fundamenta sus aspiraciones, todo lo que usted quiera emprender en la vida, si usted lo fundamenta sobre Cristo, esto va a permanecer. Pero déjeme decir que todo esto, dice aquí, verso 10, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí está el punto. Si usted edifica sobre Cristo, tiene que mirar ahora con qué va a sobreedificar. El fundamento, como lo dijimos, es el piso.
Pero esta es la sobreedificación. Espiritualmente aquí se dan 3 y 3 materiales. Los primeros materiales combustibles y los otros materiales que permanecen a pesar del fuego. La hojarasca, si usted le prende fuego, ¿qué pasaría con la hojarasca? Que son puras hojas secas. Se queman. ¿Qué pasa con el heno? El heno, entiéndase como los fardos, lo que nosotros llamamos como fardo aquí en el campo. Si usted le prende fuego al fardo, ¿qué va a pasar? Se quema. Si usted y yo construimos con madera, cuando venga el fuego, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Pero si construimos con oro, con plata y piedras preciosas, si eso pasa al fuego, se va a derretir, pero una vez que se enfríe, va a permanecer. ¿Se fija la diferencia? La madera se vuelve polvo, pero los metales preciosos, aunque usted los derrita, eso después igual les puede seguir dando forma y van a permanecer. Por eso es importante que cada uno de nosotros edifiquemos con cosas espirituales, no con cosas terrenales. Entonces esto va a ser probado en el tribunal de Cristo. Si yo quiero enfocar mi vida en hacer cosas terrenales, en llenarme de proyectos en este mundo, en llenarme de cosas de esta tierra, en preferir otras cosas antes que Dios, no voy a esperar que me vaya bien en la vida. Pero si yo edifico mi vida, cuyo fundamento es Cristo, voy a permanecer. Si de eso se trata. Piense esto por un momento. Si yo me dedico los 30 años que me puedan quedar de vida, un poco más, en esforzarme en tener una casa de 4 pisos, 3 pisos, y trabajo todos los días y no tenga tiempo para servir a Dios, cuando muera, ¿me voy a poder llevar esa casa? ¿Me voy a poder llevar el bonito auto? ¿Me voy a poder llevar las cosas? Nada. Pero si yo edifico y enfoco mi vida en buscar las cosas de Dios, cuando muera, esas cosas van a estar ahí arriba. Porque son eternas. Son eternas. El enfoque del cristiano debe estar en buscar las cosas eternas y no las cosas terrenales. Aunque sí, vamos a tener proyectos, vamos a tener todas estas cosas, y eso sí, eso es algo natural del ser humano. Pero que nuestro enfoque no esté en esas cosas. Nuestro enfoque esté en buscar las cosas de arriba. Cristo nos dio un mensaje con respecto a eso. Y vamos a lo que dice, sin perder aquí, guarde su manito o su dedito aquí en estas páginas, porque vamos a seguir con esto. Y avancemos a Mateo. Mateo, capítulo 5. Perdón, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos de Mateo capítulo 6, verso 5. Mateo 6, 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice así la escritura. Y cuando ores, Mateo 6, 5. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Aquí vemos dos enfoques diferentes dentro de una misma escena. Me refiero a esto. Existen los cristianos verdaderos y los cristianos hipócritas. Los cristianos verdaderos se enfocan en orar, pero para agradar ¿a quién? Al Señor. Se enfocan en hablar de Cristo, ¿para qué? Para su Señor. Pero el religioso hipócrita lo hace para ser visto. Mire lo que está haciendo, mire cómo está trabajando, mire cómo ha logrado todas estas cosas. No. Los verdaderos cristianos, su motivación, ¿cuál es? El Señor. Agradar a su Señor. Mientras que la motivación del hipócrita es ser visto.
Y cuando una persona hace las cosas por ser visto, el Señor le dice, usted ya tiene la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que la gente lo reconozca. Pero aquellos que hacen las cosas para la gloria de Cristo, para agradarle a Él, ¿cuál alabanza recibe? La alabanza del Señor. Porque nuestro servicio es al Señor. Ahora veamos lo que dice este mismo capítulo 6, pero en el verso 19. Y ahora en el enfoque de la vida. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La polilla, ¿qué hace con la ropa la polilla? Se la va comiendo, ¿cierto? El orín, entiéndase por lo que nosotros conocemos como hollín, el fierro cuando se sulfata, el fierro cuando empieza así a descomponerse, y luego dice los ladrones. Si yo trabajo para, no sé, aumentar mi cuenta bancaria, puede venir un hacker, capaz que me robe toda la plata. Puedo trabajar por una bonita ropa, las polillas se la pueden comer. Puedo trabajar por diferentes cosas que hayan en la vida, puedo seguir, mi fin puede ser la codicia. Pero eso, ¿en qué va a resultar? Que pueda perder esas cosas acá. Pero si mi enfoque está en buscar las cosas de arriba, esas cosas son eternas, esas cosas permanecen para siempre. Y aquí dice el Señor una cosa: donde esté vuestro tesoro, allí va a estar su corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En buscar las cosas de Dios o en buscar las cosas de los hombres? ¿Dónde está nuestro tesoro? En eso como cristianos no debemos perder el rumbo. Muchas veces decimos que mi enfoque está en mi familia y solo en mi familia. Pero déjeme decirle que si primordialmente su enfoque no está en Dios, lamentablemente su familia puede caer en cualquier momento. Si nuestro enfoque está en Dios, en primer lugar, y después nuestra familia, vamos a permanecer. Porque ¿en qué cimiento estamos fundamentados? En Cristo. Nuestra familia está en Cristo, está en el mejor lugar donde puede estar. Pero si nuestra familia va a estar fuera de Cristo, ¿de qué nos sirve? Nada. Eso es importante que usted y yo comprendamos este punto. Y el Señor muchas veces nos prueba con estas cosas. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra importancia? ¿Está en Cristo o están las cosas de la tierra? ¿Está en Cristo en un buen trabajo que pueda tener? ¿Está en Cristo o en algo terrenal que yo quiera hacer? Debe estar puesto en Cristo. Miremos cada uno dónde estamos edificando. Volvamos a 1 Corintios, donde le dije que la manito la guardáramos ahí. 1 Corintios, capítulo 3, verso 13 dice así, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Entonces, si el fuego es el que va a probar las cosas, debemos construir con piedras preciosas, debemos construir con materiales que el Señor nos ha dado en la Biblia, con materiales espirituales. Luego dice, verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto nos hace entender que cuando muramos como cristianos y lleguemos ante el tribunal del Señor, si lo que nosotros edificamos se quema, las obras que hicimos no eran obras buenas o eran obras fuera de Cristo, se van a quemar. ¿Y qué es lo que vamos a sufrir? Pérdida. La pérdida habla de perder recompensas. Por eso es importante dedicarse a las cosas de Dios aquí, porque allá en el cielo ya no vamos a poder hacer eso, porque ahí vamos a vivir para eso. En el infierno las personas no pueden dedicarse a Dios. Es aquí, en la vida, donde nosotros podemos dedicar nuestras vidas para la gloria de Dios. Y esas vidas van a permanecer y Dios nos va a recompensar por estas cosas. Pero si nosotros no ponemos nuestro enfoque, no vamos a perder la salvación. Porque aquí dice, va a ser salvo así como por fuego. Sí, así como por fuego significa por prueba. Va a tener que ser hasta el último día probado, va a tener que ser una persona que cuando llegue en esa recompensa va a alejarse tristemente por no haberse esforzado más por Cristo. No sé si usted al acabar este año
ha pensado y habrá dicho, podría haber hecho más por las cosas de Dios el año que pasó. No sé, podría haberle hablado a más personas de este camino, podría haber dedicado más mi vida a las cosas de Dios. Hubo tantas cosas que dejé y me di cuenta que eso no era lo más importante. Pero que este año 2022 no le vamos a hacer promesa a Dios, porque no hay que hacerle promesa a Él si no la vamos a cumplir. Pero sí le pedimos, Señor, permíteme dedicarme más a Ti este año, para que mi enfoque esté verdaderamente en Ti y mi vida permanezca siempre en Tu presencia. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fuego va a declarar todas las cosas. ¿Cuáles serían las consecuencias de aquellos cristianos que vayan al tribunal de Cristo y sus obras sean probadas y hayan sido hallados faltos? Las consecuencias van a sufrir pérdida. ¿Y qué ganancias van a recibir? Las ganancias que ellos recibirán es lo que dice Romanos 4:1. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué ganancias van a recibir las personas por enfocarse en las cosas de Dios? Por servir a Dios con más ímpetu. Romanos capítulo 4. Romanos versículo 1 dice así, Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando hablamos de nuestras obras en Cristo, no son algo para decir, con esto compré la salvación, no. Son para decir, Señor, esto lo estoy haciendo para ti. Nuestra fe es contada por justicia. Pero ¿cómo le mostramos el amor al Señor? Es lo primordial. Cuando conocemos que Dios es amor, entenderemos usted y yo lo que es el verdadero amor. Amor, lo hemos dicho, es más que una palabra. Nosotros podríamos decirle te amo a muchas personas. Pero ¿dónde vamos a demostrar si amamos de verdad? Cuando estamos dispuestos a hacer algo por el otro, sin esperar nada a cambio. Eso es amor. Amor significa sacrificarse por la otra persona. Eso significa amor. ¿Y cómo podemos mostrarle el amor al Señor? Sacrificando nuestras vidas para agradarle a Él. O como la Escritura lo dice, vivamos para la gloria de Él. Vivamos para que Él sea reconocido como justo. Vivamos para que Él sea reconocido como el Todopoderoso y el único soberano Dios. La palabra dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. La felicidad más prolongada, la felicidad más única que usted puede experimentar es esa felicidad que está en Cristo. Porque Él va a estar con nosotros hasta el fin. En la prueba, en la dificultad, en la adversidad, Él va a estar ahí con nosotros. Y esa es la felicidad que vamos a asumir con calma, porque creemos que el Señor va a estar con nosotros para siempre. En el cielo no habrá envidia. Y eso es hermoso saberlo. Porque si algunos van a recibir más recompensas que otros por su servicio a Dios, ¿cómo van a sentirse aquellas personas que, viendo que los demás tienen más recompensas,
¿cómo se van a sentir ellos? Me gusta esta reflexión, dice, casi nada te traerá más alegría en el cielo que ver a otros santos con mejores recompensas que tú. No habrá celos ni orgullo, no habrá avaricia. El logro de ellos será tu mayor alegría. Como en el cielo no va a haber orgullo, las personas no van a estar diciendo, mira, pero tiene más recompensa que yo, no. Su mayor alegría va a ser que el otro tenga recompensa. Su alegría, su felicidad va a ser que el otro surja más. Pero nuestro enfoque debe estar en que, ¿cómo podemos servir mejor al Señor? ¿Cómo podemos servir mejor al Señor en este día? O en esta parte de nuestra vida que nos queda sobre esta tierra, cuando la plomada de Dios venga. Volvamos a Amós. Amós, capítulo 7. Verso 7. Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Lamentablemente en este libro de Amós capítulo 7, versículo 8, el Señor halló que las obras de su pueblo, las obras de ellos, su proceder en el Señor, estaba siendo muy malo, por lo cual Él ya no lo iba a tolerar más. Dios iba a traer juicio sobre este pueblo de Israel. ¿Y cuál sería ese juicio? Verso 9. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Cuando hablamos de Isaac, Israel, estamos hablando del mismo pueblo, Israel. Porque Isaac era uno de los patriarcas, uno de los primeros que inició ese país, si lo podemos decir así. ¿Y qué el Señor iba a hacer? Iba a derribar el corazón dividido que tenía este pueblo. Porque este pueblo quería servir al Señor y quería servir al oído. Entonces, ¿qué hace el Señor? Yo les voy a traer juicio y voy a destruir los lugares altos que ustedes tienen. En la antigüedad del pueblo de Israel, ellos en los cerros levantaban idolatría. Hoy en día también, si uno va a Poqui, usted puede llegar arriba de Poqui, llegar a esa parte del cerro y se va a encontrar con así unos monitos de yeso, que la gente venera, que la gente adora, que la gente le lleva cosas. Pero el Señor aquí dice, esos lugares de idolatría yo los voy a derribar. Porque el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en ¿quién? Solamente en Él. Solamente en Él. El Señor iba a derribar los lugares altos y los santuarios que ellos tenían a otros dioses, el Señor los iba a asolar. ¿Qué significa la palabra asolar? No dejar nada. Es como cuando cae una bomba y deja puro escombro. Eso iba a hacer el Señor con los santuarios idolátricos que ellos tenían. El juicio de Dios sobre Israel sería por su idolatría. Los lugares altos, esos centros de adoración idolátrica que ellos tenían, Dios decretó que serían destruidos. Y no solo eso, en tercer lugar, la casa de su rey iba a ser destruida también. Cuando habla de la casa, habla de su descendencia. Su descendencia iba a dejar de reinar por haberse vuelto a la idolatría. Veamos los primeros dos juicios en Segunda de Reyes 23:15. Segunda de Reyes 23:15. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes 23:15. Vamos a leer desde el verso 14 para entender el contexto. Segunda de Reyes 23:14. Segunda de Reyes 23:14 dice así la palabra del Señor. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres.
Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Muchos años después el Señor lo cumplió. ¿Y qué hizo con esa estatua y todas esas cosas? La hizo polvo, para que Israel no volviera más su corazón a esas cosas idolátricas, sino que se enfocara solamente en el único Dios. En el único Dios. Nuestro Dios es celoso. Le llama a la iglesia, le llama a su esposa. ¿Alguien compartiría el amor de su esposo o su esposa con alguien, con otra persona? No. Así Dios no comparte su amor con su iglesia. Por eso la iglesia debe estar enfocada en su amor, que es Dios, y no en otros dioses, los cuales serían destruidos. Un rey llamado Josías cumple con esto, va a Betel, destruye y quema a todos esos dioses para que se cumpliese lo dicho por el profeta Amós. Luego la casa de Jeroboam sería destruida. Eso lo vemos en este mismo Segunda de Reyes, pero en el capítulo 15, versículo 8. Segunda de Reyes 15, versículo 8. Vemos cómo la casa de Jeroboam, porque estos capítulos de Reyes nos muestran el futuro. Amós vivió mucho antes que esto pasara, pero lo que él dijo por mano de Dios se cumplió. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 8 dice: en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se aportó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y le hirió en presencia del pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. ¿Qué sucedió con la descendencia de Jeroboam? La asesinaron. Conspiraron contra el hijo de él, lo mataron y reinó otra persona en su lugar. Es así, hermano, los juicios de Dios. Se van a cumplir. La plomada de Dios va a llegar. A veces uno puede decir, pero se demora. Sí, se demora. Pero cuando llega, no hay quien pueda quitar ese día del juicio. ¿Cómo está nuestra vida? Ninguno de nosotros tiene comprado el día de mañana. Podemos morir en cualquier momento. Podemos morir en cualquier momento. Y debiésemos hacernos la pregunta: ¿cómo está nuestra vida delante de los ojos de Dios? ¿Cómo nos presentaremos delante de Él el día del juicio? Le invito a que oremos al Señor. Dios Padre, agradecemos que en su misericordia y en su amor usted nos haya permitido disfrutar de esta maravillosa y gloriosa palabra. Nos ha llamado la atención, Señor, de que el juicio se acerca, la plomada de Dios vendrá, y todos aquellos que no estén en Cristo tendrán que sufrir el castigo tan terrible del infierno. Y todos aquellos que estén en Cristo tendrán que presentarse ante el tribunal de Cristo. El pueblo de Israel fue asolado, sus ídolos. Fueron asolados sus lugares altos. Sus reyes cayeron por el juicio de Dios. No quisiéramos nosotros perecer ante tal juicio, del cual dice el libro de Hebreos: horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Permítanos, Señor, enfocarnos en las cosas de arriba, y que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios. Estamos, Señor, en este primer día domingo del año, y le rogamos, Señor, que nuestras vidas puedan enfocarse en el servicio a Dios, que nuestros corazones puedan enfocarse en buscar al Señor mientras pueda ser hallado, en llamarle entre tanto que Él esté cercano. Señor, siga restaurando corazones, siga restaurando vidas. Si hay alguien que aún no ha sido transformado por Cristo, te suplicamos, Señor, que usted sea transformando tus vidas para tu gloria y para tu honra. Que tú hagas, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu poder, conforme a tu gracia. Que puedan conocer, Señor, tu santidad.
para que así podamos reconocer nuestra indignidad y ser restaurados por el poder de Dios. Por amor de tu nombre, oh Señor, te ruego también por aquellos que no han podido venir, sea por cuál problema, Señor, o por cuál enfermedad, Señor, esté. Te suplicamos, Señor, que también les seas guardando, fortaleciendo, guiando y llenándoles, Señor, de tu gracia y de tu verdad. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Señor Jesús y que puedan tener una linda semana en el Señor. Amén. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga y que tengan una muy linda semana en el Señor.